Otra vez yo. Espero que con lo que compartí hace rato nos haya quedado un poquito de luz o un poquito de claridad sobre el libro que tenemos en nuestras manos, la historicidad, la seriedad. Y entonces, pues la próxima vez que estemos pasando por pruebas, por aflicciones, y parezca difícil a veces creer que este mensaje está hecho para nosotros, pues puedan recordar lo que hoy platicamos, ¿no? No solo es para nosotros, sino que no está cambiado y que no hay otro libro de fe que pueda tener tan maravillosas verdades y un resultado probado como ningún otro. Siempre les decía al principio de la primera intervención, pues siempre nos queda esta idea de que el cristiano solamente le basta la fe, ¿no? Yo sí creo, hermanos, que son tiempos en donde también es importante amar a Dios con nuestra mente, con la razón. Y espero de verdad pues haber dado argumentos que fortalezcan la fe, que sean argumentos que les hagan reconocer, creer y sentirse orgullosos de que están en el camino correcto, cuando a veces la fe flaquea. Pero es difícil cuando uno está en el momento de la prueba, de la aflicción, vincularse con un libro pues tan difícil, ¿no? Porque es difícil leer la Biblia. Da sueño, aburre, no retenemos, no le entendemos. Y eso es una verdad. Las primeras veces es hasta horroroso leer la Biblia, porque en vez de salir con paz, nos encontramos con un lenguaje del castellano del siglo XVI, en donde empezamos la historia en el Génesis y acabamos en el Apocalipsis, pero no sé cuántas Marías hay, qué fue primero, los perdonaron, no los perdonaron, se los llevaron cautivos. Es complejo. Aparte, pues, mucho tiempo algo que nos hizo daño fueron los literalismos. Entender que no todo lo que está escrito en la Biblia es literal. Porque es literal lo que nos conviene, si no, pues todos andaríamos mancos y tuertos. Pero esa es la otra, ¿no? Es un texto complejo, escrito en castellano del siglo XVI, difícil de leer, difícil de memorizar, en donde no hay una historicidad que vaya del todo en orden, ¿no? Porque el libro más antiguo es Job, pero ¿qué hace Job al lado de los Salmos y de los Proverbios? Bueno, tiene que ver con la revelación de verdades como el amor, por ejemplo, pero no es tan cronológico, vaya. Y luego, pues algunas son metáforas, ¿no? Algunas son canciones, algunos sí es literal, algunas son promesas solamente para ciertas personas, algunas cosas se tratan de usos y costumbres. Antes de la pandemia debatí con unas feministas radicales sobre si la Biblia era machista, pues bajaron el programa de internet porque pues se pusieron a llorar, pero bueno, lo que decían ellas, lo que argumentaban era precisamente textos en donde yo decía, a ver, no amiga, esto no es el TV y Notas, esto no es el catálogo de Avon, es un libro complejo que se escribe hace muchos años en 3 lenguas muy distintas a la nuestra, en un contexto social muy distinto, en donde tú tienes que usar herramientas hermenéuticas para interpretar. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta si aquella cosa que está señalando es algo literal que Dios está diciendo o se desarrolla en un contexto de usos y costumbres. A ver, ¿había esclavitud? Sí. Bueno, es que la Biblia se desarrolla en una sociedad pastoril donde había esclavitud, pero Dios no está diciendo que la esclavitud es buena, ¿me explico? O sea, hay que reconocer que leer la Biblia no es tan sencillo, da sueño, se nos va el día, lavo los trastes y leo la Biblia,
respondo mensajes y leo la Biblia. O sea, se nos va el día y la vida. No tenemos el hábito de la lectura, entonces leer la Biblia y cualquier cosa va a ser compleja, pero el castellano también es difícil y es tedioso, pero es difícil también reconocer cuando es una promesa o es algo literal o es una canción. Es complejo. ¿O solo a mí me pasa? Es difícil leer la Biblia, ¿sí? Qué bueno que ya vimos en la primera intervención, sí, es un libro lógico y racional, es el mejor libro de fe en el que podemos creer, pero eso no quita esta parte en la que no deja de ser difícil vincularnos con este libro, por varios factores, ¿no? El hábito de la lectura, el castellano del siglo XVI, no todo es un cuento, no todo es literal, hay varias figuras literarias que hay que interpretar, poesía, canción, metáforas, simbolismos, usos, costumbres, tradiciones, por supuesto que es complicado. Eso hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta, porque cuando la gente también tiene argumentos en contra de la Biblia es lo que saca, ¿no? Que dicen, es un libro de cuentos y de fábulas para gente tonta. Bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Qué herramientas hermenéuticas estás utilizando? Y si lo estás haciendo bien o no, porque si no lo estás haciendo bien, por supuesto que te va a parecer un libro absurdo. Pero es un libro complejo que no puedes leer del todo literal en una sentada y decir que Dios es malo porque permitía la guerra. Bueno, es que así sobrevivía la sangre antes, en cualquier cultura, ¿me explico? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque a todos nos cuesta trabajo leer la Biblia. Es complejo, no entendemos usos y costumbres, y algo que siempre pongo de ejemplo es la lengua. En hebreo y en griego no existen sinónimos, o mejor dicho, en nuestro castellano no existen sinónimos de algunas palabras en hebreo y en griego. En hebreo y en griego no existe el chiquitito, el poquito, el llamerito, el casi casi, no existen esas cosas. Entonces tenemos que entender que si son lenguas distintas y cosmovisiones distintas, es bien complejo hacer una traducción. Eso lo tenemos que considerar, porque hay que quitarle el romanticismo, aunque no me gusta usar la palabra romanticismo, porque más bien el romanticismo es una corriente filosófica, pero hay que quitarle como la fantasía a la Biblia, ¿no? Es difícil de traducirla. Y aquí viene otro debate. En la primera intervención nos acusan de que la Biblia es un libro para tontos y la comparan con otros libros. Bueno, ya, platicamos de eso. Pero ahora, el otro tema por el que van a acusar siempre la Biblia es por si está bien o mal traducida, ¿sí? Y qué coraje de verdad. Por eso ya no tengo Facebook, pero esos debates en donde dicen, la Biblia de la Reina Valera está mal traducida, ¿sí? Miren, es muy complejo hacer una acusación de esa magnitud, porque la Reina Valera es la Biblia con la que la comunidad protestante, ¿no? Castellano hablante, ha conocido a Dios. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí hablamos hebreo, griego, arameo y latín? Tenemos lo que conocemos de Dios gracias a la Reina Valera. Entonces, si está mal traducida, ok, todo esto es mentira. No conocemos a Dios. Y la otra más importante y académica, que es la que me toca defender siempre, es la parte de la historicidad, la parte de la academia que... Lo curioso es que el mismo Casiodoro de Reina, en su pie de página, dice que toda traducción es perfectible. Eso lo hace en el pie de página de la Biblia del Oso. Es decir, si estamos entendiendo que es un escrito complejo, porque no es un solo libro, nuestro canon tiene 66, ¿no? Pero son 66 libros en un mismo libro de distintos géneros literarios en 3 lenguas, en cosmovisiones distintas a la nuestra, con tradiciones distintas a la nuestra. Complejísimo de traducir. Pongo el ejemplo de
cuando fui a estudiar crítica textual con René Kruger, Argentina. En el grupo había un chileno, uno de Panamá, un panameño, un argentino y una mexicana. Y en la primer clase nos dice René, dibujen una casa. Entonces ahí estamos dibujando nuestra casita. Yo no sé por qué, hermanos, todos los mexicanos dibujamos una casita con un arbolito y un sol, ¿verdad? El argentino dibujó una casita con la cordillera con nieve. A mí se me hizo, ¿qué te pasa? El chileno dibujó una casita con la misma cordillera sin nieve porque él la ve del otro lado. Y el panameño dibujó una casita con una palmera, un sol y gaviotas. ¿Hablamos la misma lengua? Sí. Cosmovisiones distintas también. Imagínense entonces, para lo que un judío era una casa y para lo que un mexicano en el 2026 es una casa. De eso estamos conscientes y esa es la genialidad de la Biblia. Miren, hay escritos, como por ejemplo de Gabriel García Márquez, al coreano traducido, ya no suena Gabriel García Márquez. Hay muchos traductores bíblicos, hay muchos traductores que al traducir obras literarias o filósofos, ya no suena a ese filósofo, ya no suena a ese autor. Pierde lo que se llama esencia literaria. No se pueden traducir las poesías a todas las lenguas, porque no en todas las lenguas existen las mismas palabras, o no en todas las lenguas significan las mismas palabras. ¿Qué significa extrañar? Creo que es en náhuatl. Es apapachar con el corazón, ¿no? ¿Qué significa para nosotros extrañar? Prácticamente como el deseo de poseer y de estar con alguien, ¿no? Las palabras cambian, la cosmovisión cambia, eso nos queda claro. Entonces podríamos pensar que un texto escrito en un contexto social tan distinto, en una cosmovisión tan distinta, en tres lenguas tan distintas, con costumbres tan distintas, cuando lo traducen al castellano está mal traducido, desde la lógica podríamos decir sí, porque hay muchas palabras que, insisto, de una lengua a la otra no existen, o de una cosmovisión a la otra no existen. Eso es algo que hay que considerar porque de pronto nos encontramos un ateo pop y puede hablar, o lo peor, ¿no? Que gente que no sabe de traducción puede decir es que está mal traducida la Biblia y puede argumentarnos estas cosas. De estas cosas estamos conscientes, ¿eh? No acaban de descubrir el hilo negro. Pero, gracias a Dios, hay muchas traducciones bíblicas. Siempre me preguntan, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? ¿Cuál es la mejor traducción? La que no está en la casa guardada polveándose, esa es la mejor. Porque estamos hablando de que es un texto complejo, ¿no? Y entonces no podemos casarnos solamente con una versión o decir esta es mejor o no. Gracias a Dios que se sigan traduciendo. No me lo preguntan, pero yo no leo mucho la Biblia. Yo leo 3, 4, 5 versículos en 12 o 15 versiones distintas, hasta en hebreo y en griego. Y digo, wow, no cambia el sentido, pero la paráfrasis, los sinónimos, el orden, me da una luz a esos versículos. Y le doy gracias a Dios que hayan 12, 15, 20, 30, 40, 50 traducciones de la Biblia y que se siga traduciendo, porque todo texto es perfectible, toda traducción es perfectible, ¿de acuerdo? Ahora, eso no quiere decir que no conocemos el Evangelio o que no conocemos a Dios. Eso es una mentira. Y miren, los judaizantes dicen, ni siquiera es el nombre de Dios, es Yahvé, y empiezan a hacer su... Yo me acuerdo, la primera clase de crítica textual, cuando un intelectual se levantó y dijo, no se dice Dios, se dice Yahvé. Estás pronunciando mal, así no se dice el nombre de Dios. Así, alguien bien inocente en su primer clase de teología que se había colado a la clase de ciencias bíblicas dijo, achis, y si no se llama así, ¿por qué me ha respondido? ¿No? O sea, hay que tener un equilibrio porque a veces la academia y las ciencias bíblicas sí nos podemos ahí topar con pared.
Entonces, bueno, reconocemos las complicaciones de la traducción bíblica, los desafíos. Para cerrar esta idea voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo traducimos la Santa Cena o la Cena del Señor a una comunidad donde andan en taparrabos y no existe el pan? No tienen hornos, no hay levadura y no conocen el vino porque no tienen uvas. ¿Cómo les traducimos lo del pan y el vino, ¿no? Cuando ellos nunca han comido un pan, cuando ellos nunca han visto una botella de vino y no tienen idea de lo que es una uva. Y más complejo, ¿cómo les traducimos la parábola de la vid si no tienen uvas? Sí, es un desafío, ¿verdad? Qué bueno que esto salga aquí, no un pseudo intelectual ateo les haga estas preguntas, ¿no? Bien, número 1, la revelación es progresiva. Miren, si nuestros hermanos allá toman la cena del Señor con jabalí, con maracuyá, gloria a Dios. No cambia el sentido, no cambia el fondo, cambia la forma, ¿sí? Pero imagínense los que traducen la Biblia a lenguas, a dialectos, que está mal usada la palabra dialecto, pero a lenguas del mundo. La impermeable la metis. Gracias. Imagínense entonces, en las lenguas, otro ejemplo que es muy claro y es real. Los misioneros que van a una comunidad a traducir la Biblia, es una labor de 30 años, si no los matan antes, porque es estar afuera de la aldea y órale, somos un grupo de misioneros, va toda la ropa para afuera, sin prejuicios y sin morbo, para poder, ¿no?, adentrarnos a la comunidad. Ahí hay que estar con cuidado, observando, respetando a la tribu, a la comunidad, ver sus usos y costumbres, quién manda, quién gobierna, si hay 1 o 2 gobernadores, ancianos, quién toma las decisiones, cuáles son sus rituales religiosos. Observar años, hasta que se empiezan a ganar la confianza de esa comunidad. Ya que se ganan la confianza, ya que empieza a haber un diálogo, ahora hay que aprender a hablar la lengua. Otros tantos años, ¿no? Y a veces pasa, por eso, a veces pasa que muchos misioneros que llevan 15, 18 años mueren, todo el trabajo va otra vez de regreso. Entonces empiezan a aprender la lengua, se ganan la confianza y luego conocen usos y costumbres, se ganan la confianza, aprenden la lengua. Ahora hay que diseñar un sistema de lectura y escritura. En el Museo de la Biblia nos vemos en el problema de que hay muchas Biblias muy bellas en lenguas del mundo que no podemos catalogar porque no tenemos esos alfabetos en la computadora. Hay dialectos de la India que las letras son como caracolitos, circulitos, circulitos, circulitos. Si ustedes ven el escrito y son puros remolinos, ¿cómo meto eso a la computadora? O los de dialectos a lenguas de África, que son como hormiguitas aplastadas, o sea, es como el cuerpecito y las patitas para todos lados que van cambiando las letras. Entonces ahora, a ver, de la nada diseñemos un sistema de lectura y escritura. Ya que tenemos un sistema de lectura y escritura, un alfabeto, ahora hay que traducir la Biblia desde el hebreo, desde el griego y desde el arameo a esta nueva lengua. Y ahí es donde se encuentran un problema gravísimo, que es de la vida real. Nos cuentan los misioneros que ya llevan ahí 12 años. Por fin podemos empezar a traducir la Biblia. ¿Sí se puede poner ahí, perdón? ¿Sí? Ok, gracias. Y en esta comunidad no existe la palabra perdón. ¿Cómo traducimos la Biblia si en una comunidad no existe la palabra perdón? Ajá. ¿Qué haces? ¿Cómo dices que Dios perdona pecados si no conocen el perdón?
ellos se dan cuenta de que cuando alguien comete un crimen, o sea, roban, matan, cortan la cabeza del criminal y la cuelgan en la entrada de la aldea de sol a sol. Los misioneros ven esto y ponen: Dios no cuelga la cabeza de nadie, Dios perdona pecados. Ese es el simbolismo que le dan a la palabra perdón. Puede venir un literalista y decir: dice la Biblia que hay de aquel que le quite una tilde, un punto. Entonces, ¿qué, no predicamos el evangelio a estas comunidades? Entonces, ¿a esas comunidades no les traducimos la Biblia? ¿Se dan cuenta cómo hay una complejidad y hay como un debate en que, sí, claro, nos enseñaron que hay de aquel que le quite una tilde o un punto al texto, pero ¿cómo le hacemos con tantos miles y millones de personas que necesitan conocer a Dios y que la lengua no da para traducir así como nosotros en el castellano? Eso es algo para meditar, pero también para reconocer que somos muy privilegiados por tener hace ya más de 450 años una Biblia en nuestra lengua materna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nace la Biblia en castellano? A ver, los manuscritos están a cargo de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante mucho tiempo, ¿sí? Y para acceder a la Biblia, digo, no estaba así, sino estaba en los manuscritos de los que hablamos en la primera parte, solamente podías acceder a ellos si estabas dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Solamente. Entonces, y eso a veces porque hay historias de sacerdotes o de monjes que en la madrugada querían leer el texto y morían envenenados. Y con el tiempo se dan cuenta de que en las puntas de las hojas les ponían veneno para que cuando en la madrugada ellos leían se envenenaran. Así de cerrado era la posibilidad de leer la Biblia, ¿sí? En el siglo IV, la Iglesia Católica Apostólica Romana permite que la Biblia se traduzca por primera vez a una lengua que no es en la que se escribe. O sea, la Biblia se escribe en hebreo, unas partes en arameo, como Daniel, y griego. Pero en el siglo IV la Iglesia Católica dice: a ver, ya casi nadie habla griego, menos hebreo y arameo, vamos a dejar que se traduzca. Y en el siglo IV la lengua que dominaba era el latín. Entonces permiten que San Jerónimo de Estridón la traduzca al latín. Desde ahí, desde el siglo IV hasta el siglo XV, tenemos miles de manuscritos de la Biblia en latín. Pero tienes que aprender a hablar latín para poder leer la Biblia. O sea, no existe Biblia en inglés, en alemán, en chino, en ruso, en portugués, en castellano, no, solo en latín y resguardada por la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sabemos, cada año Martín Lutero, en 1517, empieza su revolución interna para poder traducir la Biblia por primera vez al alemán. Esta historia ya no se las voy a contar porque la tenemos dominada, ¿verdad? Al alemán, a un alemán bajo, a un alemán común, a un alemán que hizo que el pueblo se hiciera docto y teólogo, porque hay escritos históricos donde dicen que las mujeres del campo, los hombres sencillos, los niños, tenían su Biblia. Martín Lutero alfabetiza con la Biblia. Y entonces van por la calle y encuentran a un sacerdote y lo detienen y lo humillan y le ponen su revolcada teológica y todo el mundo era docto, pero solamente en alemán. ¿Qué pasa en Alemania en 1522? Ya está la Biblia completa. Y aquí apenas se está debatiendo si tenemos alma o no. Apenas nos están conquistando, ¿o no? Entonces allá Alemania empieza el despertar intelectual. ¿Me pasas un porfis? Hago el paréntesis. Esa Biblia, la impermeable, sí, gracias, está escrita en un dialecto de Panamá, se llama cuna, y es impermeable porque precisamente cuando los misioneros traductores iban a estas comunidades, tardaban semanas en llegar, y cuando llegaban las Biblias ya estaban mojadas o húmedas, o los nativos nunca habían visto un libro en su vida y pues los rompían o los manchaban.
Entonces esa Biblia impermeable resiste 60 grados de temperatura, puede estar sumergida varios días en el agua y está en un dialecto de Panamá que se llama cuna. Es un ejemplo de lo que les estoy contando, de lo que se enfrentan los traductores bíblicos, ¿sí? Y, ¿qué te pedí, André? Sí, tráeme la de Lutero. El pasional. Sí. Entonces, allá ya tenían la Biblia completa y aquí apenas estaban viendo si teníamos alma, ¿no? Cuando Lutero traduce la Biblia, viene un despertar intelectual a Alemania. Como Museo de la Biblia, nosotros vamos a universidades como la UNAM, la Anáhuac, la Ibero, la Salle, con sociólogos, con sociólogos que no son cristianos, a hablar de cómo la Biblia es motor intelectual para las culturas. Si Alemania pudo ser potencia, fue gracias a que tuvieron la Biblia en su lengua. Y esa Biblia les dio lo que decíamos en la primera intervención: base de fe, de moral, estructura, orden, principios, valores. La gente que empezó a decir, a Dios le gusta que nos levantemos temprano, que trabajemos, que ahorremos, que seamos marido de una sola mujer, que eduquemos a nuestros hijos, así se va construyendo Alemania como potencia. Y eso es muy bonito para verte en universidades con sociólogos no cristianos a que reconocen que ese despertar intelectual en Alemania fue gracias a la Biblia. Pero aquí, insisto, en taparrabos, sacrificando a las doncellas para que llueva, para que hayan cosechas, así estábamos. Pareciera que van a pasar muchos años para que podamos tener una Biblia en castellano, ¿no? Pero con lo que pasa con Martín Lutero, la Iglesia Católica se alerta y dice, a ver, no podemos dejar que otro Lutero surja, porque pues se nos va a ir el negocio, ¿verdad? Entonces, por una parte, Lutero no dejó de hablarles a sus amigos del todo. Y estas ideas revolucionarias, el alumbradismo, se empieza a esparcir. Llega a España, ¿sí? Siempre celebramos la reforma de Alemania, la reforma europea, pero pocas veces hablamos de la reforma española. Cuando estas ideas alumbradistas, estas ideas humanistas, en el buen sentido del humanismo, que es regresarle al hombre el valor que tiene delante de Dios, se empiezan a esparcir en España, llegan a oídos de un monje católico que se llamó Casiodoro de Reina, en San Isidoro del Campo, en Sevilla, en Montemolín. Bueno, él nace en Montemolín. Y entonces, pues lo que todos están diciendo es, lo que pasó en Alemania, lo que está pasando en Alemania, es un despertar en la fe, pero también un despertar intelectual. Y se empiezan a esparcir esas ideas. Casiodoro de Reina ve que lo que sucedió en Alemania es justo y tendría que suceder en todas las lenguas. Todos tenemos derecho a conocer la voluntad de Dios en nuestra lengua materna. Entonces Casiodoro se pone a traducir la Biblia al castellano, pero Casiodoro la tiene más difícil, porque Lutero ya había advertido. Lutero ya había hecho que las autoridades se molestaran y que ya hubiesen planeado una represión. Miren, Lutero se dio el lujo de ir con todo orgullo a poner en la pizarra, ¿no?, que se tenía que comentar eso, ¿no? Se sentó, la tradujo tranquilo en el castillo encerradito. El pobre Casiodoro, cuando empieza a traducir la Biblia, ya la Iglesia Católica estaba advertida. Entonces, ahí les va. Los hermanos separados católicos apostólicos romanos dicen que Casiodoro fue un pedófilo. No sé si ya habían escuchado eso, pero mejor se los cuento yo para que no lo sorprendan, ¿sí? Lo que pasa es que en aquel tiempo la Iglesia Católica tenía un documento que se llamaba Index Librorum Prohibitorium. En ese libro se escribían todos los nombres de las personas que se habían rebelado en contra de la Iglesia, también de brujos, también de gitanos, pero también de textos que estaban queriendo ser traducidos. Y si tu nombre estaba ahí, pues tenías la consigna de que hasta que te encontraran, te iban a dejar en paz.
Entonces Casiodoro se pone a traducir, pero ya con la persecución, ¿sí? Ya con la advertencia de que no iban a dejar que se levantara otro Lutero. Entonces la Iglesia Católica le acusa, ¿no?, de sodomía, que en aquel tiempo era como ser homosexual, pero también pedófilo. Miren, esto es mentira por algo muy sencillo. Casiodoro tuvo esposa y tuvo hijos, y no hay otro testimonio que fortalezca esta versión. Más bien, lo que hizo la Iglesia Católica fue acusarlo de un delito para que cuando su obra estuviese completa, culminada, nadie creyera en su obra. Pero ahora, si leemos la Biblia del Oso o la Reina Valera 1960, ¿vemos que haya una traducción manipulada en cuanto a la homosexualidad o a la pedofilia? No, eso es nuevo con las Biblias de ideología de género. ¿Por qué un hombre pedófilo y homosexual daría su vida, su salud, su fortuna y su libertad por traducir la Biblia sin alterarla en textos específicos? ¿Por qué un hombre así no mejor se entregaría a sus pasiones, renuncia a la iglesia, se entrega a sus pasiones y no más bien está huyendo 12 años traduciendo la Biblia? O sea, ese es el rumor que inventó la Iglesia Católica, pero no es lógico porque alguien que hace cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿no?, alguien que quiere pecar, pues no invierte su vida en traducir la Biblia con la persecución que eso implicaba y una traducción pues que no está manipulada en ciertos textos, porque esa versión se podría comprobar si viéramos que en estos textos él diluye el pecado o él normaliza el pecado, ¿de acuerdo? Pero se los cuento yo porque no falta el católico que dice eso, aunque son rumores sin comprobar, por supuesto. Entonces Casiodoro huye para traducir la Biblia. Y ojo aquí, Casiodoro usa algunos trabajos que ya estaban empezados. Miren, a los católicos que nos visitan en el museo dicen, la primer Biblia al castellano fue la Biblia alfonsina de Alfonso X el Sabio. Miren, Alfonso X el Sabio empezó a hacer una paráfrasis para hacer la historia del mundo desde el Génesis. Pero Alfonso X el Sabio no era teólogo, no era monje, era un rey, que lo que quería era un libro cronológico de la creación del mundo. Y si leemos la Biblia alfonsina, es el ejercicio de hacer la historia del mundo desde el Génesis. Pero Alfonso X el Sabio nunca dijo que quería traducir la Biblia. Fue como casual, ¿no? Y es una paráfrasis. Entonces, no es una obra completa y tampoco era el objetivo traducirla, sino más bien hacer la historia del mundo partiendo desde el Génesis. Ahora, ya habían valientes que habían tratado de hacer sus traducciones. Tenemos el caso de Juan Valdés, Juan Pérez de Pineda y Francisco de Encinas. Estos tres reformadores, miren, anoten todo y cuando tengan tiempo corroboren que no les estoy mintiendo, porque estos tres, la UNAM, hace como 30 años, los elogia por su trabajo de traducción. La UNAM edita las obras de Juan de Valdés, Juan Pérez de Pineda y Francisco de Encinas, porque al querer traducir la Biblia al castellano, hacen una traducción tan buena que elevan la gramática del castellano. Entonces, una vez más hay la UNAM haciendo la ceremonia por los traductores bíblicos, puro intelectual, puro experto en letras, en traducción, ningún cristiano. Pero es bueno saberlo porque si la UNAM, desde la traducción y la filología, los elogia, pues no eran unas obras malas. Bueno, Casiodoro toma los trabajos de estos tres reformadores que no pudieron culminar una Biblia completa, pero los toma. También toma una Biblia muy famosa que se llama la Biblia de Ferrara. ¿Por qué? Cuando en España hacen una limpieza y empiezan a sacar a gitanos y empiezan a sacar a judíos,
Una comunidad de judíos se va a resguardar a Ferrara, Italia. ¿De dónde es el coche Ferrari? Allá una comunidad de judíos se va a Ferrara, Italia. Inventan un idioma sin querer, el famoso ladín, que es una mezcla entre castellano, hebreo e italiano. Y ese ladín hace que traduzcan la Biblia a esa nueva lengua. A ver, somos judíos que hablamos hebreo, pero vivimos mucho tiempo en España, pero ahora nos estamos yendo a Italia. Por supuesto que se hablaban las tres lenguas y por supuesto que ya estaban revueltas. A eso se le llama el ladín. Y ellos traducen una Biblia, la Biblia de Ferrara, ¿sí?, que es muy buena y que es una Biblia que usa Casiodoro. Entonces ahí llevamos 4. Los trabajos de los 3 reformadores, más la Biblia en ladín de Ferrara, más los trabajos del mejor filólogo, que fue Erasmo de Róterdam. Un filólogo, el primer filólogo en la historia, experto en lengua, humanista, que se dedica a traducir los escritos al griego. Ya tenemos otra aportación más. Y usa la Biblia políglota complutense del cardenal Cisneros, que es el versículo en hebreo, en griego, en arameo y en latín, ¿sí? Esas bases textuales usa Casiodoro para traducir la Biblia al castellano. Son buenos trabajos y son apoyos que cuando alguien viene y dice, la Reina Valera está mal traducida, digo, gente que no habla griego, que no habla hebreo, que no habla arameo, que no conoce las técnicas de traducción bíblica, si es por equivalencia, si es paráfrasis, si es dinámica, no conoce los soportes, no se pone a pensar en un Casiodoro que arriesgó la vida hace más de 450 años, que no tenía internet, que no tenía los grandes recursos que hoy se tienen y que aún así, dicho por expertos en la UNAM, la Biblia del Oso supera en belleza literaria al Quijote de la Mancha. Cuando dicen es que está mal traducida, digo, a ver, ¿cuáles son tus aportes de traducción para hacer un señalamiento tan grande? Si el mismo traductor dice, toda obra es perfectible, o sea, yo ya hice mi chamba, les toca, ¿y tú qué has aportado? ¿No? Tenemos que seguir traduciendo las Biblias, tenemos que seguir siendo expertos en esto, porque mientras más traducciones de la Biblia hayan, mejores fuentes, mejores bases, mejor comparación vamos a poder hacer. Pero 12 años se tarda en traducir la Biblia. Lo que les decía al principio, ¿cómo traduces estos libros en sus géneros literarios a una lengua nueva y que se copie el sentido literario? O sea, cuando Pablo regaña nos sentimos regañados. En el Apocalipsis nos da hasta miedo leerlo. Crónicas nos da una flojera. Proverbios y Salmos son poemas. ¿Cómo se logra eso de 450 años con una velita y con la Inquisición detrás de ti? Miren, dicho por expertos en la UNAM, en la Ibero, es el trabajo de traducción de Casiodoro es sobrenatural. Por eso en el Museo de la Biblia decimos que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente a la hora que se lee, pero también estuvo presente cuando se tradujo. Casiodoro tarda 12 años de su vida, 12 años, en donde no fue influencer, no fue famoso, no tuvo comodidades, no estuvo bendecido y en victoria. Desde el exilio, traduciendo la Biblia. Cuando por fin termina de traducirla, va a Suiza. ¿Por qué? Porque hay muy poquitas imprentas en el mundo. La Biblia la acaban de inventar hace menos de 100 años, la imprenta la acaban de inventar hace menos de 100 años, hay muy poquitas imprentas, y se va a Basilea, Suiza, a imprimir la Biblia, ¿sí? Hasta este punto, solamente hay Biblias en latín, prohibidas, ¿sí? O copias de manuscritos. Pero ya la Biblia en castellano, y es un gran avance. O sea, pareciera que van a pasar muchos años para que tengamos una en castellano, porque todavía estaba la época de la colonia aquí en México, cuando ya estaban haciendo una Biblia en castellano. ¿Me traes la del oso, por favor?
Cuando va a Basilea, se imprime la Biblia y no puede salir con el nombre de Sagradas Escrituras, porque obviamente que pues las van a interceptar, las van a recoger, lo van a llevar a hacerle el auto de fe. Entonces él entrega la obra en el taller, en el taller de Tomás Guarín a su amigo Matías Apiarius y sale con el nombre de Biblia del Oso. ¿Por qué no puede tener en la portada Sagradas Escrituras? Se le atribuye el oso, que era el representativo, de la familia de Matías Apiarius. O sea, cada familia se acostumbraba mucho que tenía el logotipo de su apellido. Matías Apiarius venía de una línea que se apellidaba Berna, como la transliteración de oso, y le presta el logotipo a Casiodoro para que la Biblia salga con el nombre de la Biblia del Oso. Esta es la famosa Biblia del Oso. Alguien por ahí escribió en redes sociales, porque como el internet es barato, todo el mundo se da valor. Puso, es que no significa nada la portada, fue una coincidencia. Miren, en un contexto donde casi nadie sabe leer y escribir, cualquier iconografía es parlante, ¿sí? Eso lo dice el arte. Cuando casi nadie sabe leer y escribir, el cerebro de las personas, ¿no? Cualquier iconografía le dan un simbolismo, un mensaje. Eso es lo que hace el arte, ¿ok? Entonces, casualmente las personas, hay por ejemplo, entre paréntesis, los cómics son una inspiración de la Biblia, los cómics salen de la Biblia. Hubo en la Edad Media una Biblia que se llamó Biblia Pauperum, de paupérrima, que era, ponías el folio dividido en 6 y le ponías las imágenes bíblicas y les ponías frasecitas como los cómics que dice pum, sas, pam. Ajá. De ahí se inspiran los cómics, ¿sí? Por de las Biblias Pauperum. ¿Por qué? Porque cuando nadie sabe leer y escribir, pesa más la iconografía. La iconografía sí es parlante. Entonces la gente veía aquí un oso levantado en sus dos extremidades que estaba con un mazo pegando un panal para que saliera miel. La gente se veía en el oso. El mazo lo atribuían a la Reforma Protestante y el panal de miel a la Biblia, por el Salmo 119 que dice, más dulces me son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Hay una arañita colgando, la cual atribuyen a la Inquisición, ¿sí? Abejas, que son los reformadores y traductores que están trabajando para que en todas las lenguas haya Biblia, ¿sí? Traducida. Y casualmente un libro abierto con letras en hebreo. Insisto, cuando nadie sabe leer y escribir, esta iconografía sí los representaba. Entonces ahora hemos ido a bibliotecas o a juntas de bibliotecas en donde reconocen que esta portada es parlante, pero tú te encuentras a un cristiano que medio se congrega y dice, no, la portada no significa nada. Para ti que te la pasas viendo imágenes todo el día, ¿no? Para alguien en el siglo XVI le decía todo, le significaba todo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando leemos nuestra Biblia, voy a dejar la Biblia abierta en el Salmos 23, para que la gente, si quieres ponles aquí, por favor. Pueden acercarse y tratar de leer el Señor es mi pastor y nada me faltará. Van a ver que todo es un castellano más antiguo, ¿sí? Es una buena traducción, porque hace 450 años sin internet, bajo la persecución, bajo el exilio, y con esos trabajos se logra una buena Biblia. Pasa que años después, no muchos, surge un amigo en 1602 que se llamó Cipriano de Valera, que él dice, a ver, Casiodoro, esta palabra ya no se usa, la voy a cambiar, ¿sí? Y cambia algunas palabras que se dejaron de usar en el castellano. Esta es la primera revisión de la Biblia en castellano. Y otra vez no puede salir con el nombre de Sagradas Escrituras,
Se le ponen dos personas cargando un cántaro, poniendo esa agua en el pasto. Porque Cipriano se curó en salud. Miren, cuando leemos Reina Valera, pensamos que los dos amiguitos se sentaron a traducir los 12 años, ¿no? No. Casiodoro se aventó todo el trabajo, Cipriano nada más vino a cambiarle unas palabras. Entonces, la iconografía, y él usa el texto que dice que uno sembró, otro regó, pero Cristo es el que da el crecimiento, ¿no? Así se curó en salud. Tú la tradujiste 12 años, yo nomás le cambio unas palabras, pero igual aporté. Le pone ese texto y es la famosa Biblia del Cántaro, en 1604. ¿Sí? También la voy a, 1602, también la voy a dejar ahí. De ahí, cada vez que se cambian palabras que el castellano deja de utilizar, se le llama revisión. Hasta llegar a la revisión de nuestra Reina Valera 1960, que si es nieta de un castellano tan antiguo, por supuesto que sigue conservando el vosotros habéis pecado, por lo tanto estáis destituidos de la gloria de Dios. Se nos hace complejo, porque ahora ya hablamos más bien versión Reina Valedora, ¿no? Ya todo es mocho, sin poesía, sin métrica, ¿no? Por eso se nos hace complicado, porque ignoramos la tradición tan bella que precede este texto. Entonces, yo creo que al centro por tradición tiene que estar la Reina Valera, pero a los niños no les podemos enseñar Reina Valera. Nos encantaría, pero si a veces nosotros de grandes ni siquiera nos cabe la Reina Valera, bueno, insisto, no hay malas traducciones. Cuando ustedes vean que en un versículo, que en una traducción hay un versículo de más o un versículo de menos, miren, yo he visto esos debates en Facebook donde dicen, es que a tal Biblia le faltan versículos y condenan al pobre traductor. ¿A poco no? Bueno, cada traducción tiene que tener como una defensa de tesis. Cuando vean que a alguna Biblia le falta un versículo o dos, si ustedes se ponen a ver cuál es el argumento del traductor, el argumento es el siguiente. Consultamos tal código, tal códice, tal papiro, y los 20 traductores que participamos en esta Biblia no llegamos a una resolución. Por lo tanto, con temor a Dios decidimos omitir ese versículo antes de hacer una traducción a la ligera. Pero ¿qué dicen la iglesia de Facebook de los santos de los últimos días? Está mal esa versión porque le quitaron versículos. Cuando el traductor, con todo temor, no quiere hacer una traducción a la ligera y mejor le quita. Y cuando hay un versículo de más es porque dice, consultamos un papiro, un manuscrito, un códice más antiguo y nuestros filólogos sí determinaron que cabe un versículo más. Ahora, si le quitamos 1, 2, 3, 4 versículos a la Biblia o le ponemos 1, 2, 3, 4, ¿cambiamos el mensaje central? Por lo regular, el conflicto es en Isaías. ¿Trastocamos el mensaje central de la cruz, la vida de Cristo? ¿Se puede seguir predicando el Evangelio con una Biblia así? Pero ignoramos la labor de traducción, lo complicado. Miren, en el Museo de la Biblia, en la pandemia, antes de la pandemia, se empezó la primera traducción de la Biblia Septuaginta en Latinoamérica. 3 meses en un versículo. Y estaban los profes de griego, los profes de hebreo, los críticos textuales, los teólogos, 3 meses en un versículo. Porque no son enchiladas. Pero la iglesia, pues que no conoce, solamente condena, ¿no? Le falta, está mal esa traducción. Pero la complejidad de la que les he hablado, cuando las lenguas no hay equivalentes, no hay sinónimos, no hay palabras, cuando los contextos... Ahora, por ejemplo, nos damos cuenta de que cuando nos vamos a esos contextos, el versículo es más bello. Que no entrará, es que no quiero parafrasear, pero el ojo de camello, ¿no? ¿Qué es el ojo de camello? La puertita en la entrada de la comunidad, ¿no? De la ciudad.
donde para que entrara el camello por esa puertita, cuando ya se había cerrado la puerta grande, se tenía que agachar, ¿no? Y dices, ay, ¿esto había en Israel? ¡Ah! Es más profundo el texto de lo que creía, ¿no? Pero son contextos que ignoramos, palabras que no hay equivalente, palabras que no hacen justicia. En griego el significado de algunas palabras es bellísimo y profundo. En castellano todavía como que nos faltó, pero conocemos a Dios por gracia, de eso no hay duda, eso nos ha bastado para conocerlo, y toda traducción es perfectible. Yo oro, de verdad, para que se levanten más traductores bíblicos y menos influencers. Es lo que necesitamos en la iglesia. Gente que de verdad se dedique a la traducción y a la preservación de los textos. En lenguaje sencillo, en lenguaje coloquial, en todas las lenguas de México, pero necesitamos que eso siga sucediendo. Porque es la garantía, ¿no? Es nuestro legado, es lo que va a permitir que aunque la lengua cambie, el mensaje se pueda seguir predicando y el mensaje se pueda seguir entendiendo, ¿sí? Ahora, cierro con esto. En México está más veces traducida la Biblia que la misma Constitución política. Una labor grande de alfabetización en México ha sido gracias a la Biblia, a los colportores, ¿no? Cada vez que llega la Biblia a un país, el nivel cultural e intelectual de un pueblo aumenta, porque en el afán de leerla, pues se alfabetiza. Eso es lo que hace la Biblia, es una fórmula probada. Y entonces no podemos discriminar algunas traducciones o algunas lenguas, porque tanto el contexto intelectual de las comunidades es distinto, porque no es el mismo intelecto el de una tribu en África que andan desnudos, ¿verdad?, haciendo sacrificios, al de un reformado holandés, ¿verdad?, en el 2026. No es el mismo grado intelectual, pero tenemos que caminar hacia esa verdad y la revelación es progresiva. El Museo de la Biblia editó este librito que es el pasional, porque en el siglo XVI el pasional era un género literario de bolsillo. René Kruger es un argentino-alemán experto en griego que ha traducido muchos manuscritos muchos escritos de Lutero. Alemania le dio permiso para pedir algunos escritos de Lutero y ahí se dio cuenta de que Lutero hace la primera Biblia para niños. Nada nuevo bajo el sol porque la hace en 1522. Es una paráfrasis de historias con ilustraciones del gran pintor Lucas Cranach. Para nosotros es la primera Biblia para niños. René Kruger pidió los derechos a Alemania y le dio los derechos al Museo de la Biblia, pero en otros espacios este librito representa el despertar en la educación de Alemania, porque una Biblia para niños hacía que entonces todos los niños estuvieran alfabetizados desde chiquitos. Los trajimos a la venta, solo cuestan 50 pesos, pero para nosotros, insisto, pueden ser las historias con los grabados de Lucas Cranach, pero en realidad este libro simboliza el despertar intelectual de Alemania para los niños, el despertar de la educación. Si les interesa, pues ahí va a estar André. Sí. Así es como tenemos Biblia en castellano en 1549, perdón. Cipriano le hace sus correcciones en 1604 y de ahí náhuatl, tzotzil, zapoteco. André, ¿trajimos Biblia en náhuatl? ¿Tzotzil, zapoteco? Bueno, hay Biblias en lenguas de México. Biblias en lenguas del mundo, creo que trajimos una en coreano y una en chino, ¿no? Ok, sí. Pero todavía en el mundo hay muchas comunidades que no tienen una Biblia en su lengua. Y eso es tristísimo. ¿Trajimos de la Biblia en braille? También trajimos de la Biblia en braille. Porque hasta los débiles visuales necesitan conocer la voluntad de Dios sin que alguien se las interprete. Entonces, a ver, ¿qué tiene este libro que no se ha podido diluir en la historia? Desde la tradición oral, a otro lado del mundo, hace miles de años, ha pasado por la tradición oral, tablas de piedra, papiro, pergamino, rollo, códices, llega a la imprenta, la tenemos en castellano, en una traducción bella y justa,
Hay en náhuatl, en impermeable, en braille y no se puede silenciar. Y el mensaje sigue vigente. Díganme qué otro libro de fe cumple estos criterios. Ninguno. Estamos en el camino correcto. Por eso la próxima vez que pasen por la prueba y la aflicción y digan, ay, qué flojera leer la Biblia ahorita que tengo el corazón roto, que no sé ni qué pensar, que tengo que tomar decisiones y que aparte me voy a encontrar con el vosotros habéis pecado. Bueno, no está cambiada, se ha preservado, es para nosotros y léanla en cualquiera de las otras versiones. Todo lo que vale la pena cuesta trabajo, incluyendo leer la Biblia. Pero vale la pena. Es nuestro legado. Y si Dios ya hizo su parte de preservarla hasta el día de hoy, mínimo, entender qué contiene este texto sería nuestra manera de corresponder a que la historia, la ciencia se han postrado delante de Él y han preservado su palabra. Así es como tenemos Biblia en castellano, la famosa Biblia del Oso, después Biblia del Cántaro, hasta llegar a la Reina Valera, y más que menospreciar las traducciones porque les falta, porque les sobra, hay que valorar que todavía hay gente que no gana la gran cosa traduciendo Biblias, pero que lo sigue haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, si me lo permiten, vamos a cerrar con una oración. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios del cielo, bendecimos tu nombre esta mañana. Siempre decimos que tú eres 3 veces santo. Nos rendimos ante tu santidad, tu majestad, pero pocas veces meditamos en tu inteligencia, en cómo tú preveniste los eventos del futuro. Sabías que en este contexto el mundo se iba a empeñar por distraernos, por hacernos dudar. Tú sabías, Señor, que iban a surgir corrientes y libros que iban a decir contener la verdad. Y tú te anticipaste a los hechos para que en este día nada nos pueda desviar ni confundir. Gracias porque la historia se rinde delante de ti, porque las ciencias se rinden delante de ti para atestiguar que tú eres Dios. Señor, gracias porque esta mañana se nutre nuestro corazón, pero también nuestro intelecto. Sabíamos que hemos creído en lo correcto, que estamos en el camino correcto. Lo sabíamos con el corazón, pero qué bueno también amarte y adorarte con la mente. También es bueno que nuestro intelecto se postre delante de ti y reconozca tu perfección. Señor, gracias, porque tus caminos son perfectos. Gracias porque séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias. Gracias, Señor, por significar nuestra fe de una manera distinta a lo que normalmente meditamos. Te pedimos que lo que hoy aprendimos se guarde en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Que en el momento oportuno, con toda humildad y amor, podamos compartirlo a las personas indicadas solamente con el fin de exaltar tu nombre. Despiértanos la curiosidad por saber más de ti y de cómo gobiernas en la historia, de cómo la ciencia se rinde delante de ti. Despiértanos la curiosidad, quítanos lo flojo, Señor. Quítanos esa indiferencia, esa apatía por leer la Biblia, Señor. Algo maravilloso tiene que contener este libro si tanta gente ha querido silenciarlo. Algo maravilloso tiene que haber en este libro, Señor. Si tanta gente ha dado su vida y ha transformado sociedades enteras. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en ti en tanto vuelvas. Gracias por tu amor. A ti sea la gloria. Te oramos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.